Hola. Bueno, pues hoy vamos a hacer un directo sobre colegios inclusivos. Y bueno, pues voy a estar con María y a ver qué tal. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me ves? Sí, Sí, bien, ¿y me oyes bien y todo? sí, ¿tú a mí? Sí, muy bien. Bueno, pues si quieres, te presentas. Vale, genial, sí. Bueno, yo soy María, soy pedagoga, soy maestra además especializada en PT y nada, tuve la suerte de poder vivir en Finlandia, donde estudié y viví lo que era el modelo inclusivo en el año 2013, 2014. Y nada, o sea, aquí en España todavía era muy, muy reciente, se empezaba a hablar en la universidad y tal, pero no se estaba viendo implantado en coles, no era algo súper novedoso. Y nada, me nutrí un montón, absorbí todo lo que pude y nada, y eso. Es una pequeña presentación. Perfecto. Bueno, pues ella es María y ha aceptado estar en el grupo de Inclusivamente, que es una iniciativa para hacer directos sobre diversidad funcional. Y pues ella me propuso el tema y hemos elegido colegios inclusivos. Y yo soy Ainara y bueno, soy profesora de primaria y voy a hacer el año que viene PT. Y si quieres explico el guión que hemos preparado más o menos. Genial. Vale. En primer lugar vamos a explicar qué es un colegio inclusivo, en qué se diferencia de un colegio ordinario. Después vamos a hablar del currículum, pues las metodologías que se utilizan y demás. Después hablaremos de cómo son las clases. Yo hablaré sobre Vitoria, bueno, Álava, y ella hablará sobre Finlandia. Después explicaremos la formación que deben tener los docentes, las familias y demás, que creemos que es necesaria. Después, cómo conseguir la inclusión en el aula, que se necesita realmente. Y por último, los beneficios y las no tan beneficios de un colegio inclusivo. Vale, genial, sí. Vale. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Como veas, si quieres, como tú quieras. Vamos a Vale, empezar pues hablando de qué es la inclusión, ¿no? Y qué es un colo inclusivo. sí. Yo, por ejemplo, he estado en más de un colegio inclusivo. Entonces, la diferencia que veo es que en un colegio inclusivo solamente hay un aula. Es decir, en ese aula está el alumnado ordinario y no ordinario. Entonces ahí se lleva todo a cabo. Tanto alumnado con discapacidad intelectual grave como leve, o sea, están en la misma clase y se le da la misma importancia a todo el alumnado. Es verdad que ese alumnado suele tener o está acompañado de personas de PT o audición y lenguaje, pero está en la clase. Entonces, normalmente se sientan juntos el alumnado con discapacidad y sin discapacidad y tienen el mismo libro. Es verdad que algunos están adaptados, entonces en el mismo libro hay algunas páginas que tienen otro color, por ejemplo, para que ese niño sepa que esas fichas son para él o para ella. Y después el alumnado es el protagonista. Es decir, a veces los niños y las niñas dan ellos la explicación de las clases. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final eso sería a nivel práctico, ¿no? Pero como la inclusividad es una nueva forma de ver la educación, ¿no? Hasta ahora se podía confundir inclusión con integración, que es, yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de la educación, que comenzamos con un modelo de integración donde un alumno con algún tipo de dificultad se incluía a la clase y no era realmente parte de ella y la clase no estaba adaptada para él o ella y eso es lo que mucha gente a veces confunde y entiende con inclusión, ¿no? Pero inclusión parte de la base de que todos los materiales, todo el lugar físico, los recursos, la formación de las personas que los atienden ya están preparadas para cualquier diversidad, ¿no? Ya sea pues cognitiva, ya sea física, ya sea incluso pues de multiculturalidad, ¿no? De incluso Claro, desde mi punto de vista un modelo inclusivo es un modelo que está abierto a, pues, donde se representan todos los tipos de diversidad sexual, etcétera, ¿no? Es un modelo abierto a la diversidad, que abraza la diversidad y no la condena. O sea, no es un niño que llega y tiene que adaptarse, sino una escuela que está pensada para adaptarse a todos, ¿no? eso es, ¿no? Es te integro y tú tienes que buscarte un poquito la vida y aceptar y hacer las cosas como nosotros hacemos. Pues no, pues entre todos vamos a funcionar juntos. Sí, 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 justo.
Exactamente, eso es un modelo inclusivo. Y luego se podría hablar, ¿no?, de inclusividad plena o de grados de inclusividad. La inclusividad plena sería o sea, ese sistema educativo donde no existen colegios especiales, donde todos los colegios están abiertos a cualquier tipo de diversidad y pueden y la avalan y la representan y no tienen un solo escalón en todo el colegio ni a 100 metros del colegio, ¿no? Y etcétera, etcétera, y todo está pensado para que cualquier persona se desarrolle en igualdad de condiciones y luego grados de inclusividad, ¿no? ¿Cómo de inclusivo es tu colegio, se podría hablar, o cómo de inclusiva es tu aula? Sí, claro, porque yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y queremos un aula o un centro muy inclusivo cuando hay tutores o hay profesorado que no es inclusivo, o igual las familias no lo son. Entonces yo creo que no es solamente, mira, vamos a tratar un cuento, vamos a hacer una charla sobre qué es un colegio inclusivo. Vamos a hacer una formación de 10 horas, 20 horas y ya está. Yo creo que tienes que ser inclusivo, o sea, es necesario desde mi punto de vista. Y al final no nos hemos educado en la inclusividad ninguno, porque ni en el colegio al que fuimos era inclusivo, ni la sociedad en la que nacimos. Es algo como, para mí es una aspiración del siglo XXI, ¿no? La completa inclusividad. O sea, el ser inclusivo es algo que tenemos que cambiar, que nos tenemos que educar para ser inclusivos. Ahora con el movimiento este de Black Lives Matter, una de las cosas que se ha visto es que la gente no estaba educada en diferencias raciales. O sea, lo que han pedido la gente negra americana es educaos, conoced nuestra historia, conoced lo que es, ¿no? Y al final, un cole inclusivo tiene que ser un cole donde los propios adultos se autoeduquen en diversidad y conozcan, ¿no? Todo, o sea, que la diversidad es lo normal y no lo contrario, ¿no? Eso es, que lo diferente nos hace ricos. Exacto, justo. Bueno, pues yo creo que por aquí todo claro, ¿no? Y pasamos ya a la Sí, segunda, si quieres. yo creo que sí, ¿no? En cuanto a qué es la inclusividad, yo creo que más o menos por encima se va viendo. Podríamos hablar una hora, ¿no? Pero así por encima. Vale, ¿quieres empezar tú ya que he hecho yo la primera? Vale, venga, genial. La segunda que decíamos es cómo se trabaja el currículum o cómo es un aula. ¿Cómo se trabaja el currículum, no? Sí, Vale, ¿cómo se trabaja el currículum a nivel inclusivo? Realmente es cambiar la forma de ver el currículum. ¿Qué es el currículum? Los contenidos que queremos enseñar y que queremos trabajar en el aula. Pues desde un enfoque inclusivo, primero el alumno es el protagonista, ¿no? El alumno es el que crea su propio conocimiento. Y luego es un aula que está preparada para la diversidad. Entonces, ya sea de altas capacidades como de dificultades cognitivas, etcétera. Entonces, un aula preparada para la diversidad pues contempla herramientas como la coevaluación, el alumno tutor, donde todos los alumnos, en función de sus capacidades, pueden enseñarse unos a otros, donde, bueno, entre otras cosas, el currículum es diverso y refleja la diversidad de nuestra sociedad, ¿no? A nivel de cultural, a todos los niveles, ¿no? A nivel de capacidades, etcétera. Para mí, esos tres pilares, seguro, ¿no? El cambiar el papel del alumno hacia un papel mucho más activo, donde él pueda ser protagonista y además ayudante. Luego, que el currículum sea diverso y refleje la diversidad del lugar, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, que parta de las experiencias y los conocimientos del alumno. O sea, no un currículum rígido, sino un currículum que realmente se construya sobre lo que ya, sobre los intereses y lo que ya sabe el alumno, ¿no? Para poder construir hacia arriba. eso es, sobre todo los objetivos de aprendizaje que sean flexibles. Por ejemplo, a mí me pasó que estaba en un centro donde había un alumnado con discapacidad física. Lo que ocurría que en gimnasia lo que hacían era los juegos de siempre, donde se utilizaban pues, las piernas, y si eso algún día se jugaba a pelota vasca, que es darle con la mano, lo que hacían era, pues bueno, juega tú en un rincón. O bueno, mientras los demás hacen esto, nosotros vamos a hacer ese juego. Y eso no es inclusión. La inclusión es Eso que es todos integración. juguemos. Eso es. Eso no Entonces, es esos inclusión. objetivos que se flexibilicen, que sean para todos. Por ejemplo, tener un currículum en el que esté adaptado, por si acaso, para alumnado con discapacidad auditiva o visual, aunque no tengamos ese alumnado, pero por si acaso. Exacto. Porque Eso es la inclusión. muchas veces llaman al centro y dicen, oye, que estamos a 28 de junio, pero es que en septiembre va a venir un niño que no sabe nada de euskera, por ejemplo, aquí, ¿no? En el País Vasco. Claro, si ese profesorado no tiene en cuenta que puede ocurrir que venga un alumnado
con esas dificultades, tienes que adaptarte a todo. Entonces hay que flexibilizar todo y tener todo en cuenta por si acaso, yo creo. Sí, objetivos flexibles, sí, tiene que ser es uno de los requisitos de un currículum inclusivo, por supuesto. Pero de primeras, o sea, yo creo que la idea de un currículum perfecto, inclusivo, es un currículum donde ningún alumno pudiera no formar parte y no adquirir los conocimientos, ¿no? Pero como eso a veces resulta un poco utópico y complicado, yo pienso que al final tenemos que tener objetivos flexibles porque es muy difícil reflejar todas las situaciones, ¿no? Es muy difícil que los objetivos que planteemos, aunque tenemos que intentarlo y es el objetivo siempre, tenemos que intentar que los objetivos reflejen la diversidad del mundo, pero siempre tienen que ser flexibles por si acaso, ¿no? Para adaptarnos a las situaciones tal y como vengan, para que la escuela se adapte y no sea el alumno, como tú dices, que está en una esquina haciendo lo que puede con lo que le ofrecen, ¿no? Sí, y luego sobre todo yo creo que esto es algo que, bueno, está como muy de moda, porque a veces yo creo que así es como la educación. Esto se utiliza y viene bien, venga, todos hacemos lo mismo. Pero bueno, son las metodologías activas. Sí. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, todas estas metodologías que no es yo cojo, te explico, abre el libro en la página 9 y haz esto. Eso sí, está bien, lo tradicional está bien, pero yo creo que hay que cambiar un poco. Y cambiar no es, es que si todo lo hace el alumno y el alumno cree que puede aprenderlo todo, es que al final ¿para qué estamos los profesores? Pues igual estamos simplemente para verlos y cuando ellos te digan, oye, ayúdame, les ayudamos. Exacto. Hay técnicas muy sencillas, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 o cualquier técnica, sobre todo para mí el aprendizaje cooperativo es súper importante. Exacto, es que si es que el adulto es el último mono en realidad en la clase y que el alumno cobre protagonismo no le quita trabajo al adulto, sino todo lo contrario. O sea, el trabajo pasa de estar en clase tratando de domar a una jauría a preparar materiales antes, a observar, a acompañar, a adaptar ¿sabes? Los contenidos, las actividades. Es un papel nuevo que requiere tanto, o desde mi punto de vista, mucho más que el antiguo papel de yo dirijo la clase, yo soy el protagonista aquí. Bueno, desde mi punto de vista, no solo hay que cambiar un poco, hay que cambiar muchísimo, hay que darle una vuelta a la educación tal y como la vemos ahora mismo y tener un modelo educativo más inclusivo pasa por eso. O sea, es imposible, que en la escuela tradicional es imposible que sea inclusiva, porque aparte de que está demostrado que el porcentaje de personas que triunfaban, siempre había quien se quedaba fuera, es que no tiene cabida para mucha gente. Hay mucha gente que nunca va a estar representada en una escuela tal cual la entendemos, ¿no? Y yo creo que sobre todo esto se ha visto con alumnado con TEA, TDA, TDAH, es que es muy necesario partir de sus intereses. Y claro, hay muchos profesores que dicen, ya, pero claro, es que sí, por ejemplo, normalmente lo que nosotros hacíamos como una encuesta con ellos, que era proponerles un montón de temas, por ejemplo, en ciencias naturales o ciencias sociales, pues feminismo, dinosaurios y demás. Entonces, hacíamos una votación entre todos y el tema que salía, o lo dividíamos en 3, por ejemplo, un tema por trimestre, pues los temas que salían, trabajarlos con ellos. Y ellos nos decían qué era lo que sabían de ese tema y qué era lo que no sabían y qué querían aprender. Y para mí eso tampoco es algo que sea muy... Que toco mucho tiempo. Para mí eso tampoco creo que sea muy difícil de hacer. Me refiero, yo creo que si tú tienes en cuenta lo que ellos quieren saber y lo que ellos saben, es más fácil que explicarles un tema que no les interesa tanto. Porque, hombre, por supuesto, por ejemplo, sí. En el tema de los dinosaurios fue un tema que es que, te lo juro, yo creo que aprendí más que ellos. Porque es que sabían de todo, de todo, de todo. Claro, diciendo Entonces del yo creo micrófono, que sí. Sí, no, y aparte de que ellos ya saben, o sea, la motivación viene de dentro, y cuando la motivación viene de dentro, el aprendizaje es significativo, no tienes tantos problemas de manejo de conducta, no sé qué, ¿por qué no los tienes? Porque cuando te interesa lo que estás estudiando, es muy difícil que tu conducta sea disruptiva, porque estás en ello al 100%. Y luego los procesos de memoria son mucho más fáciles. Cuando te interesa, te motiva, lo conectas con lo que sabes de antes, es que es como funciona la memoria, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí partir del interés del alumno es súper importante. Buscar el interés. En las escuelas alternativas es más fácil, pero en las escuelas tradicionales también se puede con el currículo ordinario, ¿no? Buscando la forma de despertar el interés de los alumnos, de encontrar qué les motiva, de que cada uno de los contenidos que trabajamos pasen por su propio filtro, ¿no? pues sí. No sé Y luego, por ejemplo, otra cosa es tener en cuenta, lo voy a poner así
para ver si se escucha mejor. Vale. El currículum individualizado, también cuando se hace, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es si el alumnado, qué tipo de aprendizaje tiene. Es decir, si es auditivo, si es visual, si es kinestésico. Porque a mí, por ejemplo, en bachillerato me decían, no, tú tienes que estudiar de esta manera, lo que tienes que hacer es coger, grabarte el tema 11 y por la noche escuchártelo. Yo lo hacía y no aprobaba. Y me di cuenta de que mediante esquemas sí aprobaba. Entonces me di cuenta que era visual, pero yo no me he dado cuenta de eso hasta, por ejemplo, que terminé la carrera. Sí. Si el alumnado, o nosotros el primer mes, todo septiembre, me da igual, probamos y decimos, venga, vamos a averiguar cuál es el método de estudio de este alumnado. Y lo podemos dividir también por grupos en ese sentido. Y yo creo que esa manera es una manera de aprender que les va a beneficiar muchísimo. Por eso te decía que el papel del profesor pasa de estar en la clase dirigiendo a estar antes. Entonces el profe puede ser una manera, ¿no?, de averiguar qué perfil tiene cada alumno a nivel de inteligencias múltiples, a nivel de lo que tú dices, ¿no?, que eso al final es PNL, programación neurolingüística, cómo adquirimos la información cada uno, si somos kinestésicos, si somos visuales, si somos auditivos. Tener esa información de tus alumnos es muchísimo más útil a veces que te pasen el portfolio, ¿no?, de todos sus anteriores tutores, lo que han dicho. Eso, dedicamos tiempo a leérnoslo, vemos las fichas, vemos tal. Y a veces es mucho más útil sentarte y en vez de hacerles una evaluación de estas que se hacen de conocimientos previos, que también son muy necesarias, una evaluación de inteligencias múltiples, una evaluación de diferentes habilidades que son súper útiles luego a la hora de diseñar nuestros contenidos y nuestras actividades. Y nos van a ayudar un montón a hacer una enseñanza mucho más individualizada. Y luego, por ejemplo, otra cosa que yo he aprendido es que los exámenes, bueno, dos cosas. Uno, que diferentes sistemas de evaluación, no todo es una rúbrica y no todo es yo cojo, te hago un examen y ya está. O sea, puedes hacer, por ejemplo, la autoevaluación, que se evalúen ellos, coevaluación que evalúen al grupo, luego también existe la evaluación inclusiva y demás. Y que no solamente tienen que ser exámenes escritos. El alumnado, por ejemplo, está comprobado que con TDA, TDAH y dislexia no saca buenas notas en un examen escrito porque él y ella están desarrollados para hacerlo de forma oral. Habrá gente que le dé muchísima vergüenza, pero habrá otra gente que no. Entonces, también buscar esa parte de pues un examen oral. Hacer las mismas preguntas, pero de otra manera. O la observación, o sea, yo no sé por qué se le da tan poco valor a la observación. Una observación sistemática, regulada, bien pensada, profunda, ¿sabes?, con herramientas de observación. O sea, no todo tiene que ser evaluación sumativa, final, ¿sabes? He alcanzado. Hay que ver los objetivos, pero se pueden ir viendo a lo largo del trimestre. Hay 1000 formas de evaluar. Y es una de las cosas, ¿no?, que me imagino que luego vamos a hablar, que es ¿qué necesita un profesor para ser inclusivo? Pues tener herramientas, porque muchas veces los profes que no conocen y no tienen otras herramientas de evaluar y les da tanto pánico el pasar a algún alumno sin tener los objetivos y no sé cuánto, que se van a la evaluación sumativa, formativa, final y se les olvidan que hay 1000 formas y a lo mejor no tienen los recursos para acceder, ¿no?, o para conocer otras formas de evaluar al alumnado. Y ganas, dice una compañera, sí. Y que no todo es hacer un examen, puedes evaluar un producto final. Igual el producto final es hacer una casa o hacer un ecosistema. Y tienes que evaluar todo, poquito a poco, el proceso de cómo ha empezado de cero, el día 1 al día 20. O sea, todo su recorrido. Porque para mí era muy frustrante en clase cuando solamente era tu examen. Si sacabas un 5 aprobabas y si no suspendías. Y todo lo demás daba igual. Aunque te hubieses esforzado, daba igual. Y no es lo mismo aprobar que aprender. Sí, totalmente. Yo es que, vamos, los exámenes son una herramienta más, pero yo no entiendo el papel protagonista este que le hemos dado en la escuela a los exámenes, que son nuestro Dios y Señor y presidente, porque realmente son una herramienta que está muy bien, pues como 1000 otras, ¿no? Y que hay que darle el mismo valor que a otra y que nada te garantiza que aprobar un examen sea haber aprendido nada. Y luego, lo que hemos dicho, si los objetivos son flexibles y el currículo es abierto y se basa en el interés del alumno, ¿con qué criterio pones tú cierto como un examen que con un 5 apruebas? Es que es súper incongruente. Entonces, la educación inclusiva pasa por una transformación total de la forma de ver la educación. Hablando de la LOMLOE, ¿no?, de la ley que se va a aprobar, me gustaría mucho saber cómo lo van a hacer, porque la ley es súper burocrática, o sea, son unos objetivos específicos, un currículo súper específico. La LOMCE ya ni te cuento, porque
la LOE todavía daba un poco de apertura a cada comunidad, pero es que la LOMCE te da específicamente lo que tiene que aprender cada niño. ¿Cómo vas a cerrar las escuelas especiales, a meter a todos los alumnos en la misma aula y luego decirles que todos tienen que llegar a este nivel? Es muy incongruente. O sea, una escuela inclusiva requiere, para empezar, de mucho pensar, de muchísima planificación, no sé, bueno, Y mucho esfuerzo. sí. Y luego también tener en cuenta su ritmo de aprendizaje. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos han explicado algo una vez, no lo hemos entendido 2 veces, 3 veces, y hay un momento en el que el profesor o la profesora dice, bueno, pues que te lo explique tu compañero, o míralo en casa, o bueno, ya me dirás. O te lo explicaban de la misma manera. Y yo a veces decía, es que no lo he entendido de esta manera, si me lo repites exactamente igual, tampoco lo entiendo. O sea, necesitaba como otra manera de verlo. Y a mí me parece muy mal cuando, por ejemplo, un compañero te lo explicaba o lo explican y hay profesores y profesoras que dicen, no, 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 no se lo expliques. Pero es que hay veces que a mí me lo explica un compañero y lo he entendido muchísimo mejor. Entonces yo creo que también hay que respetar el que si tardan una semana en entender la suma con un dígito, bien. ¿Que tardan 2 semanas? Pues 2 semanas, en Por mi opinión. supuesto, sí, sí. O sea, todos sabemos de grandes genios que les cuesta aprender a leer, ¿no? O sea, la escuela no puede estipular unos tiempos porque ni los grandísimos psicólogos son capaces de decir, te dicen, pues, periodos de tiempo en los que se desarrollan ciertas cosas, pero nadie te dice a ciencia cierta que tú a los 6 años sepas hacer esto y no sepas hacer esto, que a los 8, porque cada uno somos un mundo. Yo seguí creciendo después de los 20 años, creciendo o sea, mido casi 3 centímetros más que cuando tenía 20 años. Entonces, cada uno somos un mundo. No, nadie puede sentirse puede decirte dónde vas a estar tú. Y por supuesto, o sea, respetar los ritmos y las necesidades de los alumnos es base. O sea, no entiendo la escuela inclusiva fuera de eso, ¿no? No, y también lo que ha dicho maestra Serendipia, Cristina, que no puedes hacer de la noche a la mañana que un colegio sea inclusivo. Pues como Por nosotros, supuesto. yo no creo que yo de la noche a la mañana haya dicho soy inclusiva. Pues he tenido que vivir experiencias, he tenido que igual hacer voluntariado, he tenido que hacer cosas y he tenido que ver cosas, informarme para decir esto está bien y esto está mal, pero yo creo que eso en todos los ámbitos de la vida. Entonces también donde tenemos un sistema en el que el Ministerio de Educación no es alguien de educación, pues tampoco podemos pretender que esto vaya muy bien, pero bueno. O sea, yo copiando el modelo finlandés está muy guay porque es muy experimental. Entonces, ellos empiezan a desarrollar la idea de la inclusividad y en el año 2008 proponen que todos los alumnos tengan la enseñanza básica igual. O sea, que todos alcancen más o menos, o sea, que tengan como la misma atención y alcancen y estudien más o menos de la misma forma, ¿no? Todos. Y en el año 2010 se empiezan a plantear el cierre de todas las escuelas especiales. Pero no sé cómo lo va a hacer la LOMLOE, porque por lo que he leído de la ley no lo deja nada claro. Pero en el año 2010 lo que deciden allí es, vale, vamos a ver cómo hacemos para que de aquí en las próximas décadas se vayan cerrando los coles especiales hasta que llegue un punto en el que no haya. Pero dentro de que no se pierda calidad. Porque, o sea, lo primero que dicen en Finlandia, ¿no? Es los profes tienen que ser de una calidad increíble, o sea, tienen que tener una formación brutal. Y ahora mismo los profes no tenemos, me incluyo, la formación o sea, de primeras atender a la diversidad que supone cerrar colegios especiales. Es que tenemos que recibir muchísima formación, ¿no? En la carrera, posterior, y hasta que todas las condiciones no se reúnan, materiales, personales, no se puede aspirar a cerrar colegios especiales. Se puede empezar a proponer, se puede Sí. hacer un plan a largo plazo, pero cerrar, o sea, me parece que la ley tiene mucho que explicar. Y se necesita más práctica y más teoría y más todo. O sea, otra cosa que había en Finlandia era centros experimentales, que eran coles que de manera experimental empezaban a implantar el modelo inclusivo con alumnos voluntarios. Y entonces, bueno, pues empezaban a ver qué funcionaba, qué no, tenían un libro blanco donde iban corrigiendo cosas, qué funcionaba, qué no funcionaba, esto se necesita, que los profes decían, voy a necesitar recursos de este estilo, y poco a poco esas escuelas, luego, con un modelo experimental que va funcionando, puedes ir implantándolo en otras, ¿no? Pero tú, imagínate, tú tienes un hijo con síndrome de Down y qué miedo te daría si encima has tenido una experiencia de integración previa donde el niño lo ha pasado mal, ha estado en una clase
donde no se sentía incluido, ¿con qué valor le metes tú en un cole con el miedo de que no haga amigos, de que estés separado, de que... es que yo entiendo a la gente que critica la ley y que está en contra del cierre de los coles especiales, porque te tienen que asegurar un montón de cosas, ¿no? Primero. Sí, sí, yo conozco un caso de una niña que, bueno, tenía síndrome de West y demás, y primero iba a un colegio especial. Estaba en un colegio especial y es que la trataban bastante mal. O sea, el mismo profesorado llegó a ponerle las manos encima y todo. Claro, entonces ellos dijeron, los padres, es que sin un colegio especial que está hecho para esto, ¿qué nos vamos a esperar de un colegio ordinario? Claro. Los padres no se fían, los padres tienen miedo, porque para ellos lo primero son sus hijos, ¿no? Que se encuentren bien y que sean felices. Y no sé, tienen que asegurártelo primero, tienen que recibir formación. ¿Cuántos profes? O sea, es tan fácil como entrar a un cole cualquiera de España y preguntar a los profes, ¿cuántos os sentís preparados para tener diversidad en el aula? Y es que la respuesta me la puedo imaginar ya. Pero ¿por qué es que es así? Es que tienen que darnos recursos y ya no solo de formación, recursos materiales, recursos humanos. Bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pues deberíamos de pasar al punto 3, pero ¿cómo es un aula? O sea, para empezar un aula inclusiva no puede tener un solo profe, tiene que tener un profe bien formado, o sea, con la formación, pero además un segundo profe que pueden ser cotutores o puede tener un PT acompañando en el aula y además tiene que reflejar un montón de profesionales que es como un lugar activo, un lugar vivo, no es un sitio cerrado, ¿no? Es un sitio donde se intercambia información con el médico, con no sé quién, o sea, está todo el mundo conectado. Una escuela inclusiva es como el pulmón, ¿no? de la comunidad, está vivo y está en constante cambio y aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, lo que se suele hacer normalmente es un tutor o una tutora y suelen ser 1 o 2 PTs, depende de cuánto alumnado haya. Por ejemplo, en sexto de primaria había 3 alumnados con discapacidad, uno intelectual leve, otra chica con discapacidad física motriz, que necesitaba un portátil, y otro chico con discapacidad intelectual leve. Entonces, estaban, eso sí, los 3 separados, o sea, en grupos con demás alumnado ordinario, cada uno en un grupo, y lo que hacían era, por ejemplo, cuando el profesor explicaba, yo me acuerdo que explicaban las multiplicaciones, pues lo explicaba normal, la PT de al lado se lo volvía a explicar mientras el profesor lo explicaba, porque igual, mientras sus compañeros hacían con 3 dígitos o con 4, ellos hacían con 1 o con 2. Y cuando hacían las tareas era todo en grupo. Entonces, por ejemplo, cuando lo hacían en grupo, hacían la tarea, 1, 2, 3, 4, la técnica que fuese, y se corregían entre ellos. Pero si, por ejemplo, había alguna cosa, alguna actividad que iba a ser que solo les entrase a ellos en el examen, pues eso sí que de mientras el otro alumnado estaba con la PT reforzando pues otro ejercicio. Pero solamente en actividades que fuesen muy puntuales y que pudiesen entrar en el examen. Todo lo demás estaba adaptado para ellos y para ellas. Y siempre solía estar la persona de PT. O sea, no el alumnado se iba fuera, como es lo que yo he vivido, de que se va fuera de clase en mate, lengua. No, 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 o sea, estaban dentro. Y si había algún contenido que era pues de un nivel más alto o superior, pues bueno, de mientras hacía otra cosa, pero siempre hacían lo mismo, O sea, si era multiplicaciones, multiplicaciones. No se cambiaba de asignatura o de objetivo. Claro, si es que al final la inclusión es conseguir que ningún niño se sienta diferente, ¿no? Y que todos tengan una igualdad de oportunidades y sacar a un niño del aula es quitarle oportunidades para empezar de relación social, ¿no? Todos, en cuanto un niño lo sacaban del aula, yo me acuerdo de pequeña de decir, es el diferente, ¿no? Es como, ¿por qué te sacan del aula? Y, o sea, el meter el PT en el aula tiene ese objetivo, pero también hay que tener cuidado, yo creo, ¿no? Porque igual que sacándole pues diferenciar al alumno, metiendo al PT en el aula, no sé, es muy importante que el profe tenga apoyo, ¿no? Que no sea uno solo, que sean 2, o como tú dices, incluso 3, pero ¿qué labor hace el PT? ¿No está siempre con uno o se va pasando por Aquí los se iban grupos o cómo rotando hacen? normalmente. Claro, para que no se sientan diferenciados. Pues sí, es Sí, y una a buena veces la forma. PT o el PT también iban a los grupos ordinarios, Aunque no hubiese nadie, también Claro. se pasaban por allí para decirles, oye, lo estáis haciendo bien, o tenéis alguna duda, pues para que se diesen cuenta de que no solamente me acerco al alumnado no neurotípico, sino que también vamos con los neurotípicos y que todo el mundo puede necesitar ayuda. Mm. Y, por ejemplo, aquí lo que sí se hacía era, las fichas estaban adaptadas. Por ejemplo, si había 10 ejercicios, todos tenían las mismas fichas, Pero igual, de un color diferente,
eran las fichas para X alumnado. Pero también las podían hacer o sea, juntos, los neurotípicos y los no neurotípicos, a modo de repaso. Sí, eso en mi cole también se hacía así, por ejemplo, que eso está guay, que es que al final, por ejemplo, los exámenes se adaptaban para todos, porque hay adaptaciones que le ayudan al TDAH, ¿no? Y que a ti no te molestan, incluso te benefician, que te subrayen o que te, ¿no? Entonces, el adaptar para todos de primeras es un trabajo que tiene que hacer la profe o el profe, pero ya evitas la diferenciación del alumno, ¿no? Dice aquí una persona que yo tuve un primero en el que salir con la L era lo mejor. Claro, es al final si con el esfuerzo del profesor, si consigues que eso no sea algo diferenciador, sino que justo se sientan incluidos los alumnos y tal, puede ser una experiencia, ¿no? Pero de primeras, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que como que no haya, que el niño no tenga que adaptarse, que no se diferencie y que no pierda oportunidades de aprendizaje, que al final cada vez que sale del aula la está perdiendo, ¿no? Ya sea de relación o de lo que sea. O sea, yo sí que es verdad que algún caso, por ejemplo, ha habido en el centro de que el alumnado tenía una discapacidad intelectual muy grave y, por ejemplo, también tenía trastorno del desarrollo del habla y demás y casi no hablaba. Entonces, en algunos casos sí que se iba a otro aula, por ejemplo, y aprendía a hacer, o sea, otra aula que era especial con la cama, una cocina y demás. Y entonces sí que hacía algunas tareas básicas, pero se intentaba que ese alumnado, aunque fuese escuchar, aunque no hiciese alguna actividad, pero por lo menos escuchar y estar sentado con sus compañeros, fuese algo común. Porque al final yo creo que cuanto más le sacas de clase, los niños se dan cuenta. ¿Y por qué no está? ¿Y por qué no está? Es que un Entonces, verdadero aula inclusiva, en el momento que el alumno es el protagonista, que construye ese aprendizaje, que se desarrolla un aprendizaje cooperativo, que tenemos alumnos tutores que pueden hacerse cargo de cosas, los profes capacitan alumnos, es que una aula inclusiva es darle la vuelta a este sistema y requiere de un montón de cosas. O sea, tal como está la escuela, es muy complicado. Entonces, si un alumno no puede estar sentado, ya sea TDAH o tenga una dificultad cognitiva, o sea, de nada sirve que le dejes en clase desde mi punto de vista, sentado con los demás, si no haces otra labor, ¿no? Porque entonces estás siendo igual de poco inclusivo con él que con otro, por ejemplo, con TDAH. No sé, yo creo que hay que darle la vuelta al sistema. O sea, que ser inclusivo es que todos los alumnos puedan sentirse representados en un aula y encuentren su oportunidad de aprendizaje y de verdad la escuela sea garantía de igualdad de oportunidades en la vida. sí, y por ejemplo, esto es algo muy común, por lo menos que yo lo he visto así, cuando un profesor pasa de segundo a tercero, el profesor de segundo le pregunta al de tercero, oye, ¿y cómo son en clase? ¿Cómo son? Entonces, muchas veces sí que yo creo que puede haber prejuicios porque alguien te dice, este niño es muy movido, este niño no sé qué, esta niña no sé qué, esta niña no sé cuántos. Entonces tú vas a clase y dices, ah, vale, bueno, va, esto es normal porque como me ha dicho que es muy movida, pues ya está. Y yo creo que no, yo creo que cada niño y cada niña es diferente. Un año se ha podido portar bien, se ha podido portar mal, tener actitudes que estén bien o que estén mal, pero yo creo que tendríamos que valorar cómo es el niño conmigo y ahora, no cómo ha sido antes, y que eso no Hombre, nos por influya. supuesto. ¿Y qué hay detrás de eso? O sea, es que a mí lo de un niño es movido, yo soy muy movida en ciertas situaciones y en otras situaciones estoy callada, sentada ahí mirando. ¿Qué hay detrás de ese movimiento? ¿Por qué es movido? ¿Por qué estoy satisfaciendo sus necesidades? Este niño que tiene algo en casa, que a lo mejor a mí que me digan que un niño es movido no me dice nada, sinceramente. Me dice lo mismo que me digan que un niño es callado. ¿Qué hay detrás de los comportamientos de cada uno de ellos? Y en la tarea del maestro, el problema es las ratios que tenemos actualmente, de 20, 25 alumnos que al final no te dejan individualizar la educación, ¿no? Pero lo suyo sería conocer a cada alumno y ver qué hay detrás de ellos. Uno de los, para mí, de las condiciones para una verdadera escuela inclusiva es una ratio de 10 a 15 alumnos. No puedes tener, no puedes tener 25 alumnos en un aula y querer que tu escuela sea inclusiva, porque pues vas a tener que necesitar 5 profesores, ¿no? Y Yo sobre lo veo todo yo así, creo que vamos. también darle importancia a la emoción, a las emociones. O sea, si un día llega un niño triste a clase, no coger y decir, bueno, no, lo siento, es que mira, estamos en clase de mate, hoy vamos a dar las multiplicaciones, lo siento, bueno, si nos sobra tiempo hablamos 5 minutos de qué te ha pasado. No, vamos a llegar, vamos a juntarnos, vamos a juntar las mesas, las sillas, lo que haga falta y vamos a buscar una solución a su problema o a su emoción. Porque luego nos pasa que llega un alumnado que tiene mucho miedo, que lo eh, desarrolla como rabia y pega a los demás. Pero igual no está furioso, igual tiene miedo.
Pero claro, como no nos hemos sentado o solamente hemos hecho una hora de tutoría a la semana o al mes para decir, mira, esta es esta emoción y esta emoción ocurre así, en esta situación. ¿Que tú tienes otra situación? No, 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 es que en esta situación es esta emoción, no puedes tener otra emoción. Pues es que al Entonces, final las emociones de los niños son un problema para los profesores, no para los niños, que es lo gracioso, porque realmente al niño, para él no es un problema sentir ira, sentir miedo, sentir tristeza, es lo normal, porque yo también la siento, tú también la sientes. El problema es que el profesor te necesita en cierta emoción para dar su clase. Entonces, hasta que no empecemos a aceptar que somos humanos y que todas las emociones son bienvenidas y que los adultos tenemos que aprender a gestionar las emociones de los niños y que es parte de su aprendizaje y de su vida, pues parte del acompañamiento que les tenemos que hacer, es que, ¿qué? O sea, ¿qué es? ¿Sientes ira? No me viene bien, no puedo, lo siento, tengo que dar clase. Pues, yo creo que totalmente, o sea, que la gestión emocional es una asignatura muy pendiente de todos los profes en general. Y bueno, es que creo que es una asignatura pendiente hasta en nuestra propia vida, ¿no? sí. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos gestionar nuestras propias emociones en el día a día como para que me venga un niño, no sé, con una pena horrible, con una ira horrible, cuando yo tengo que dar lengua? Sí, la gestión emocional tiene que ser parte también de la escuela inclusiva y sí, Y vamos, yo daremos lo un veo. Sí. ¿Quieres que Bueno, pasemos a la formación? venga, Al vale, cuarto. genial. Vale. En mi opinión, también voy a decir una cosa. Muchas veces decimos, vale, tú eres PT, tú eres pedagogo, tienes X títulos, me parece muy bien. Pero también te digo, ¿y la práctica? Quiero decir, no creo que todo sea, buah, tienes 10 años como PT, eres buenísimo, o tienes 0 años como PT, eres malísima. Creo que, por ejemplo, si esa persona tiene amistades o conoce casos, ha estado de voluntaria, ha estado de monitora, eso también influye para Mm, mí. Entonces creo que sería formación, pero a nivel académica de estudios, pero también un poco de experiencia, sí, desde mi punto de vista. yo también Y lo creo. los Y de padres actitud. también. Y de actitud, porque al final ser inclusivo es una actitud, es un constante, es un hacer, una autoeducarte para no ser discriminatorio en tu día a día, para no todos discriminamos, todos tenemos prejuicios, estereotipos y tenemos que trabajárnoslo, porque es que es la sociedad en la que hemos nacido, que no podemos cambiar nuestra educación, ¿no? Entonces, primero es una actitud, es ver el valor en la formación y es experiencia, como tú has dicho, totalmente experiencia. Pero sí, es totalmente, sí, yo lo veo, yo diría esas tres cosas, formación, mucha formación y constante, experiencia y actitud, ¿no? Tener la actitud correcta. Sí, porque yo creo que tú cuando te das cuenta, o sea, yo creo que es como, eres feminista, o sea, tienes que serlo todo el año. No puedes ser inclusivo en tu aula solo cuando estés en el aula. Y fuera del aula, no, no, es que ahora no estoy en mis horas de, no. O eres inclusivo o no lo eres. O sea, yo no podría coger y ver que alguien en la calle está discriminando a otra persona o le está llamando tonto o cualquier insulto y decir, bueno, es que son cosas de niños. No, no, no puedo, o sea, no podría. Si a mí me afecta igual fuera del colegio como dentro del colegio. Sí, sí. Sí, sí, una persona que en su día a día no se comporta de una manera inclusiva, muy difícilmente va a ver a todos los alumnos con las gafas de la inclusividad, ¿no? Porque eso no es algo que te pongas en el aula y luego te quites. Tienes que autoeducarte y tienes sí, yo también, y tienes que conocerte y ser autocrítico, porque es que yo no me voy a cansar de decirlo, es que ser inclusivo no es un fin que se alcanza y ya, es que ser inclusivo es cambiar nuestras prácticas en el día a día, nuestro vocabulario, nuestra manera de relacionarnos con el otro, replantearnos nuestros prejuicios y las creencias que adquirimos de pequeños una y otra vez. Son un mogollón de cosas que son un trabajo para toda la vida. Entonces, pues para mí lo primero de un profe inclusivo es un profe con actitud inclusiva. Pues sí. Es como un Y pero profe de bueno, pero matemáticas, que por muy buen profe que sea, ¿qué más te da? Si es que si al niño que no sepa sumar le vas a llamar tonto, pues es que no te quiero como profesor. y ya no solo eso, si vas a dar por hecho que un alumno se va a quedar atrás, que 29 van a pasar, pero uno se va a quedar atrás y te parece tener éxito en tu tarea, primero no está siendo inclusivo. Si cuando vas a leer el nombre de un alumno no sabes pronunciarlo porque no te lo has leído antes y le vas a dejar en evidencia, no estás siendo inclusivo porque es de otro país. Si cuando
no sé, todo ese tipo de pequeñas cosas que tenemos que nos hacen no ser inclusivos. Si pones un vídeo en el aula que no esté subtitulado, no vas a, o sea, si tienes, por ejemplo, los vídeos de todo el año preparados y no tienes subtítulos y te entra a mitad de curso una persona con dificultades auditivas, no está haciendo, o sea, ser inclusivo es empezar a crear, a comportarnos de una manera que cualquier persona entrara en nuestro aula y pudiera sentirse representado y con capacidad de tener éxito, ¿no?, en su proceso de aprendizaje. ¿Y cómo vamos a ser profesores y profesoras si no tenemos expectativas hacia ellos y hacia ellas? A mí, si un niño me dice, yo esto no puedo hacerlo, no puedes hacerlo todavía, pero todavía no puedes, pero vas a ser capaz de hacerlo. Igual ahora no, igual la semana que viene tampoco, pero cuando termine el mes seguro que sí. Y es que si yo no confío en él, ¿cómo va a confiar ese niño en él mismo? Es mi opinión. Estoy de acuerdo. Si quieres pasamos al punto 5, que es la inclusión a nivel de aula y de centro, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguir la inclusión? Vale. Yo desde mi punto de vista, una de las cosas que estudiamos en Finlandia son como 6 barreras que tiene todo aula y todo centro hacia la inclusión, ¿no? Que es primero la barrera del aprendizaje, que tiene que superar todo centro tradicional, ¿no?, para ser un centro inclusivo, y toda aula también. Es decir, ¿tenemos alguna barrera al aprendizaje? ¿Todos los alumnos podrían adquirir aprendizaje en este aula? Esa es la primera barrera que nos tenemos que replantear, ¿no? La segunda barrera sería físico-arquitectónica. ¿Es mi aula y mi cole arquitectónicamente inclusivo? Cualquier alumno, por ejemplo, el cole inclusivo de Finlandia en el que yo estuve tenía una canasta de baloncesto alta y una pequeñita, para que cualquier persona con silla de ruedas pudiera llegar y jugar al baloncesto como, ¿sabes?, sin que tengan que instalarla para él, al margen de que no tenían ninguna persona en silla de ruedas en el cole, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera barrera es del aprendizaje. Segundo es físico-arquitectónica. Tercero es actitudinal, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay barreras actitudinales, ya sea en los alumnos o en los profes, que no nos permiten que el cole sea inclusivo. Para mí esa es la tercera barrera, ¿no? La cuarta son logros pedagógicos. Todos los alumnos pueden tener un logro, tener éxito, ¿no?, pedagógicamente hablando. Luego, tener herramientas para intervenir de manera temprana. O sea, darte cuenta de que un alumno está descolgado, de que tiene una dificultad, no de repente diagnosticar con 12 años un TDAH a un niño que frustradísimo, que ha pasado por 7 diagnósticos. Tener herramientas para detectar, ¿no?, y para intervenir. Y luego la última, que para mí también es súper importante, es lo que hemos estado hablando antes de la barrera de los apoyos. ¿Tenemos los apoyos suficientes para atender a la diversidad?, ¿no?, ya sean generales, específicos. Esas son las 6 barreras que yo estudié en su día que debe superar un centro o un aula para realmente ser inclusivo. Vale. Yo, en primer lugar, creo que para conseguir un colegio inclusivo debemos saber qué es inclusivo y qué no. Para cuando veamos, pues lo que hemos dicho, cualquier actitud o comportamiento, decir esto sí y esto no, esto tolero y esto no. Después, tenemos que unir también los logros y el currículum, pero no solo eso, también a nivel personal. Igual un alumno, cuando ha empezado el curso, llamaba tonto a todo el mundo, pero igual, después de tonto, termina el curso y a todos los alumnos les dice gracias. Pues igual no ha conseguido sacar un 10 en matemáticas o un 5, pero mira lo que ha conseguido. Para mí eso también es súper importante. Luego, priorizar sus habilidades. Creo que eso es muy importante. O sea, respaldar y hacer todo el rato sus fortalezas. O sea, que sepan en qué son buenos y buenas. Luego también creo que esto no se ha hecho mucho y es tener en cuenta la vida práctica. Por ejemplo, si estudiamos sumas y restas, pongámosles problemas que sean de la vida real. Pues mira, vas al mercadillo o vas a un supermercado y has comprado 5 manzanas, pero se te han caído 2 porque ha venido el tío Quique. O sea, y cuando tú pones en los problemas a su tío, a su primo, a su madre, cualquier cosa, les encanta y dicen, wow, desde mi punto de vista. Y luego también, sobre todo, promover valores, que yo creo que esto es básico, como la empatía, como el respeto. ¿Pero cómo? Pues hay cosas muy fáciles. Por ejemplo, pueden ver series, películas, que vean hasta sus padres, que lo vean ellos, que lean libros, cuentos. O sea, cosas tan básicas como, me aburro, ¿qué hago? O los cuentos. Muchos niños a las noches se les leen cuentos, pues le leen un cuento sobre valores, que sea de empatía o de respeto. Y ya está, que ellos lo vean normal, tanto fuera como dentro de casa y de clase. Y luego también, por ejemplo, creo que eso es importante a veces con alumnado con discapacidad, es que les demos autonomía. Que les digamos, pues hoy te toca barrer la clase, hoy te toca coger los libros de vuestros compañeros. Tener eso de liderazgo también, de yo soy aquí y soy este y valgo esto. Que ellos se crean
y que valgan. Y después, pues simplemente ser inclusivos. Ya está. Sí, el replanteárnoslo todos los días, sí, estoy muy de acuerdo. Sí, y lo está diciendo también una compañera, lo de que los problemas sean de la vida cotidiana es fundamental, ¿no? Para realmente darles herramientas, ¿no? Para vivir en el mundo y para hacer aprendizaje significativo, para unir lo nuevo con lo que ya tenemos, ¿no? Con lo que ya sabemos. Y no coger y poner, por ejemplo, eso se hace mucho en el 8MD. Hacemos un mural. Venga, ¿qué nos ha gustado de esta mujer? Y ya está. Sí, Pues porque sí, luego, pero luego si no estás hablando de diversidad sexual, si no estás cuestionando el papel de la mujer, si no les lees un libro donde la mujer tenga éxito y lleve una profesión habitualmente identificada con hombres, si no haces todo ese trabajo, ¿de qué te sirve hacer un mural? Si tú no estás siendo inclusivo en tu día a día, si cada vez que analizas frases porque es que en el análisis de frases es igual que en los cuentos, son elementos para transmitir cultura y si tú la cultura que transmites es siempre el mismo tipo de cultura, pues donde reflejas, pues entre otras cosas, la discriminación, ¿no? No reflejas diversidad sexual, no reflejas diversidad de capacidades, no reflejas diversidad de razas. Si luego tu práctica educativa es la de siempre, no es inclusiva, no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada que todos tus exámenes estén adaptados para todo el mundo, que no haya barreras arquitectónicas, no sirve de nada porque no se visibiliza sí, y no aquí, por desarrolla los ejemplo, valores. lo que hicimos fue que por cada famoso que estudiábamos, como Einstein, viesen otro famoso, pero con diversidad funcional. Y ellos ver que había un Pablo Pineda, que había un actor, que había un médico, que había... Les decían, yo quiero ser como él. Porque al fin y al cabo tú dices, va, yo quiero ser como Michael Jackson. Pero había Michael Jackson con síndrome de Down. Hay unas chicas que bailan y tienen diversidad funcional. Pues igual hay alguien en tu clase que quiere ser bailarina y quiere ser como ella. No sé. Claro, al final es visibilizar, ¿no? Eso se ve mucho en el movimiento feminista, ¿no? Las mujeres, una de las cosas que más nos quejamos es que en la tele el modelo de mujer siempre es el mismo. Siempre es muy difícil ver una mujer con sobrepeso, ver una mujer a partir de una edad ya apenas hay en la televisión, ¿no? Cuando hombres sí hay. Pues igual con la diversidad en general, ya sea de capacidades, de lo que sea, el visibilizarlo constantemente, porque es que lo que no vemos no existe. Lo que no ocupa un lugar en nuestro cerebro, en nuestra memoria, no es muy difícil. No podemos hablar de inclusividad y de normalizar situaciones cuando no lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso sí digo que ser inclusivo es una actitud. Luego todo lo demás, aunque sea realmente lo que más esfuerzo nos conlleva, Ya llega. es un complemento. Es una forma de vida, yo creo. Sí. Bueno, pasamos si quieres a los beneficios de un Venga. colegio inclusivo. Venga, genial. Vale, yo en primer lugar creo que les beneficia mucho porque les ayuda en su autoestima. Por ejemplo, en un colegio especial yo me di cuenta, bueno, yo he estado de voluntaria, claro, entonces de voluntaria y todos son personas con diversidad funcional y todos los monitores y los voluntarios somos personas neurotípicas. Entonces, si un día ven que hay una persona que es neurotípica y que también está en el grupo como socia, dicen, wow, no solamente estamos nosotros, pues en clase igual, si ven todas personas neurotípicas, neurotípicos aquí, no neurotípicos aquí, dicen, vale, pero eso no es ser inclusivo. Entonces, en la autoestima yo creo que les viene muy bien. Y luego la empatía, para ellos y para los demás, porque yo creo que ves la forma y vives de otra manera, porque cuando tú tienes una persona o una amiga, un amigo con discapacidad física, por ejemplo, y te das cuenta de que vas a un edificio y que no hay escaleras, dices, pues es que si iría con mi amiga no podríamos subir, por ejemplo. Luego también yo creo que les ayuda mucho en las habilidades sociales, porque hay veces que suelen tener dificultades y es porque solo conocen personas de su entorno. Y cuando son personas que no son de su entorno les cuesta más. Luego yo creo que también los valores, pues obviamente son buenísimos, de 10. Y también me parece una cosa muy buena es que las familias se implican mucho, mucho, muchísimo. Y el compromiso social también que se lleva a cabo. Bueno, y habría un montón más, porque es que las dinámicas pedagógicas, que mejora el rendimiento, un montón de cosas. Sí, totalmente. Sí, o sea, yo al final veo que la inclusividad es un modelo mucho más democrático, ¿no? Es un modelo más justo, o sea, es acabar con la segregación de algún tipo. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados. Es que la inclusividad requiere está el cambio que no se puede decir ya, inclusión plena, ¿no? Y cerramos los colegios especiales. Es acabar con la segregación, pero acabar de verdad, no meterles en un cole y que estén segregados dentro del cole.
Entonces, para mí el primer beneficio es terminar con la segregación. Entonces, que estemos todos juntos. Una de las, bueno, tengo un artículo sobre inclusión en mi web y una de las cosas que menciono es que yo estaba en Finlandia y veía muchísima más gente con diversidad funcional que en España, pero muchísima más. O sea, en la cola del supermercado, en el ayuntamiento, gente ciega haciendo la compra en el súper. O sea, y te llama la atención porque ya no es la inclusión en los coles, es que es inclusión real en el mundo. O sea, claro, entonces la inclusión es justicia, es igualdad de oportunidades y es acabar con la segregación. Y luego lo que tú has dicho, desarrollar habilidades sociales, tanto desarrollar valores, ya sean los niños neurotípicos como los no, o sea, el empatía, el ver que hay un niño que no es como tú, y que en ciertas cosas, verlo como algo más, los niños son mucho más sencillos que nosotros, ¿no? No tienen esos prejuicios. Entonces, no imponérselos al invisibilizarlos durante 12 años, que un niño no vea, no se relacione nunca con una persona con síndrome de Down, con una persona con dificultad de visión y que luego cuando de repente tenga, o con una persona con un trastorno generalizado del desarrollo, con un TEA que es ahora, ¿no? O sea, y de repente se ve de mayor, se tiene que relacionar con alguien así, no sabe ni cómo hacerlo y tienes miedo de hacerlo mal. Es normalizar lo que ya es normal de por sí, para mí. Eso es, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? No discriminación, no segregación, desarrollo de habilidades sociales, valores, igualdad de oportunidades, pleno desarrollo de la personalidad, ¿no? Y que mejora el rendimiento académico también. Sí, O sea, no solamente ellos aprenden, si es que los demás también aprenden de ellos. claro. Claro, estoy súper de acuerdo. Creo que los niños, entre sí, hay un experimento que es muy guay que se hizo en la India, que no me acuerdo el nombre del hombre, seguro que alguien que lo esté viendo lo ha visto, pero es un hombre que pone un ordenador en un barrio de la India muy pobre y empieza a grabar desde lejos. Y entonces un niño empieza a jugar. Y entonces el otro le empieza, y nunca habían visto un ordenador, ¿no? Le empieza a enseñar al otro cómo utilizarlo. Y al final manejan el ordenador que flipas, o sea, es un experimento muy guay porque te enseña que los niños no necesitan adultos que les enseñen a hacer las cosas, que entre ellos se pueden enseñar a hacer las cosas perfectamente. Entonces el adulto es un guía. Y si encima hay diversidad funcional, es que para mí es toda una oportunidad de aprendizaje y de enriquecimiento de ver que el ser humano es diverso por definición, ¿no? Por naturaleza. Lo único negativo igual sería, por ejemplo, la inversión a nivel económica, a nivel educativa, de formación, porque claro, no todos los profesores y profesoras igual están dispuestos a decir, voy a hacer un grado de PT que vale 2.100 euros, voy a hacer pedagogía, voy a hacer tal. Pero es que eso va, yo creo que en cada uno también. Es que más que negativo es dificultad. O sea, un modelo inclusivo, tal cual está planteado todo ahora, requiere mucho esfuerzo a nivel de gobierno, a nivel del sistema, a nivel de todo. Es cambiar la escuela e invertir un montón. Invertir en formación, invertir en recursos humanos, invertir en recursos burocráticos, ¿no? Para que como que a nivel organizativo sea fácil para todos los alumnos desarrollarse en el sistema, ¿no? Entonces, la principal dificultad es realmente la formación y luego que el que implante la inclusión la conozca, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Si vamos a tener personas, o sea, políticos haciendo leyes, que conozcan las dificultades de la inclusión, porque a mí me parece muy peligrosa la LOMLOE. O sea, me parece muy peligrosa cerrar los colegios especiales sin invertir todo lo que tú dices. O sea, me parece casi, o sea, puede ser un problema grave para la sociedad. Y luego realmente sabemos planificarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, no puedes pretender de la noche a la mañana, tengo todos estos materiales para personas neurotípicas. Y ahora vienen dos alumnados con síndrome de Down, otro con discapacidad auditiva y otro con discapacidad visual. Venga, ¿cómo me planifico? Va, pues le hago 4 vídeos, le hago 4 modificaciones y ya está. No, requiere esfuerzo y tiempo y sudor. Pero si quieres la verdadera inclusión, lo tienes que hacer. Sí, sí, por supuesto. O sea, al final es un plan a largo plazo. Pues la inclusión no es nunca de la noche a la mañana porque empieza por cambiar la forma de ver las cosas de todos los profes y de toda la comunidad educativa. Y es un plan a largo plazo que requiere mucho tiempo, recursos educativos, recursos económicos. Esa es la verdadera dificultad Sí. de la inclusión. Los recursos es lo más difícil. Pero yo creo que, sinceramente, si pones en una balanza qué ganas y qué pierdes, está claro que ganas mucho. Hombre, por supuesto. El problema es que hay que hacerlo y no está en nuestras manos, ¿no? Que se haga. Es, es darle el valor a la educación que tiene de verdad y que, pues, quien tenga que llevarlo a cabo, ¿no?
que lo haga, ¿no? Que es que se invierta en educación, porque es que es el futuro. Dejar de invertir en cosas que nos den resultados a corto plazo y empezar a invertir en educación, que es el futuro de nuestra sociedad, incluso de nuestra economía, de todo, ¿no? Y que tenemos que darles voz y voto. Por Son supuesto. ellos los que tienen que hablar. Así que hay que utilizar su voz y la nuestra. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si quieres yo finalizo con esto, Vale, genial, por Ainara. si acaso, porque creo que, bueno, quedan 3 minutos. Vale. Pues muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar y que un placer, encantada. ¿Me has oído o no? Igualmente, Ainara, muchísimas gracias por hacer estos directos y te he oído todo. Que me parecen súper necesarios y a ver si de verdad visibilizamos y mejoramos la situación. Un beso a todo el mundo. Igual, muchas gracias por comentar y por todo. Chao, Ainara. Bueno, gracias. Chao, Agur. hablamos.